exactamente. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Estudiando, che, pero qué bárbaro. No, bueno. eh, no, la idea, obviamente que hoy era un día para decir, bueno, de descanso, pero yo se los propuse desde el punto de tener un poco más de práctica para el parcial, ¿no? No era una cuestión de yo querer dar clases sí o sí y arruinarle el feriado, pero bueno, por eso lo largué a votación para los que estuvieran de acuerdo o no, eh, por ustedes más que nada, ¿no? ¿Se entiende? Por eso lo hice democrático, que entre todos opinaran y, este, bueno, esperamos un ratito que ingresen los demás, así que charlemos un poco. No sé cuál era, si su intención era tomarse el feriado. Bueno, yo sé, hubo un 76% que votó porque tuviéramos clase y obviamente un 24% que no. Igual como les dije, grabamos la clase, después la pueden ver, no hay ningún problema, no era una obligación, simplemente que para mí es importante que ustedes lleguen al parcial cómodos, habiendo visto todos los temas, habiendo practicado y no sé, por eso les propuse, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Profe, yo tenía ganas, pero aunque no tuviera ganas, hubiera dicho que sí porque me conviene. O sea, son temas que yo por lo menos no vi nunca. Los estoy viendo recién acá en esta materia, así que eh, aunque no tuviera ganas, hubiera asistido igual, en mi caso. No, bueno, pero, o sea, también estaba la posibilidad de aprovechar el día libre, ¿no es cierto? De decir, no, bueno, hoy descansamos. Lo que pasa es que a mí me pareció, desde que el parcial ya lo tenemos, cuando la semana que viene no, tenemos una clase más y después ya va a venir el parcial. Era una cuestión por ustedes, ¿no? Igual podríamos haber dicho, no, no tomamos, no hacíamos la clase y los, el tema de hoy lo veíamos la clase que viene, pero no sé, a mí, eh, por ustedes más que nada, ¿no? Por ustedes, para que lleguen tranquilos habiendo visto todo y que podamos repasar y en todo caso la última clase que será la semana que viene sea de puro repaso y algunas dudas y llegamos todos tranquilos. Esa era mi idea, ¿no? No era arruinarles el feriado, de ninguna manera. Pero bueno. Bueno, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Vamos a ver si entra alguien más. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Cuéntenme. Hasta acá. ¿Cómo venimos con los temas? ¿Se entiende? Yo estaba pensando, venía pensando, estuve pensando estos días. Venimos viendo multiplexores, funciones lógicas. ¿Se entiende todo esto? ¿Para qué es eh, qué logramos con todo esto? Aunque no lo crean, en esta altura del año yo me lo estoy cuestionando y se los pregunto a ustedes. ¿Se entiende hacia dónde vamos? ¿Para qué es cada, cada tema que estamos viendo? ¿Para qué es un multiplexor? ¿Para qué es una función lógica? Que por ahí tenemos los trabajos prácticos donde eh, hacer los mini términos ahora con multiplexores, antes era con una tabla de verdad. Yo quiero saber si se entiende cuál es el sentido de la materia hasta acá. Que me den una devolución, una opinión. En función también de lo que ya empezaron a ver con los profes del teórico, ¿sí? En cuanto a que ya están viendo flip-flop, ya, esto ya empieza a tomar un ritmo un poquito más acelerado de ver cosas. Ahora cuando empecemos a ver contadores y lo que vamos a ver hoy en cuanto al Verilog también, eh, que vamos a ver los multiplexores, aunque ya algo hemos estado viendo, pero ya vamos a empezar a ver ahora una parte nueva en el Verilog, que a lo mejor ya la han arrancado en el teórico, eh, pero todo esto termina siendo lo que yo les digo,
casi todas las clases que es todo lo mismo. Mezclamos el Verilog con las funciones y todo esto que venimos haciendo en tablas, pero básicamente estamos haciendo hardware, ni más ni menos. ¿Quién me dice algo? Mientras yo voy a buscar un archivo que les quiero mostrar para que vean la utilidad o esta materia como para una de las tantas cosas. Bueno, alguno que opine. Bien, profe, se va entendiendo ¿Cómo dónde va vamos bien? con la materia. Se va entendiendo los temas, se les hace ameno, digamos, bueno, está bien, hay que aguantarse una hora y pico, pero se entiende o es tedioso. Ustedes me tienen que dar un retorno para que yo lo que vea o lo que me digan, che, profe, no, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, lo que se pueda mejorar, se mejora sobre la marcha, no hay ningún problema, porque esto, venimos con esta cuestión virtual y siempre que se pueda mejorar, hay que mejorar. ¿Y quién es mejor que ustedes para decirme, che, profe, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro? Yo siempre estoy abierto a opiniones, no lo tomo de mala manera si me dicen, che, no, profe, cambiemos esto o mejoremos esto otro. Al contrario, de mi parte está todo bien. Si hay algo ahí como para que opinen. Yo mientras tanto estoy buscando algo. Todos saben lo que es un PLC. Algo hemos charlado ya, ¿no? En algún momento. Es un controlador lógico programable, ¿no, profe? Exactamente. ¿Para qué? ¿Saben para qué se usa un PLC? Es para controlar, ¿cómo decirlo? Eh, Otros dispositivos, pero con de una tensión mucho más grande de la que puede soportar el micro, ¿cómo se llama? El Eh, se cortó, se entrecortó. es un dispositivo ¿cómo decirlo? Es el cerebro para usar otras maquinarias, por ejemplo, creo que usted había mostrado los brazos robóticos que se usan en la construcción no sé si era de los autos. Sí, por ejemplo. Bueno, perfecto, está No me acuerdo bueno. muy bien cómo decirlo, por eso. Está bien, pero yo la entiendo, la idea, tu idea. Justamente estoy buscando acá un apunte, mientras aguardo que sigan entrando alumnos. Les quiero mostrar justamente un PLC o un controlador lógico programable es un dispositivo que se usa en la industria, generalmente en las máquinas, para automatizar un proceso. Ese voltaje, ¿cómo es tu nombre? El que dijo recién, que habló Luciano. recién. Luciano. Ese voltaje que vos decís, Luciano, en realidad son 24 voltios, a diferencia de los 5 o 3,3 con lo que trabajamos acá en la parte digital, que hemos dicho que nuestro voltaje por defecto siempre va a ser 5 voltios o 3,3 cuando se maneje una FPGA, ¿no? Pero en un principio los 5 voltios. Denme un segundo porque no encuentro el archivo que les quiero mostrar, que está muy bueno. Entonces, esos dispositivos se usan justamente en la industria o en las máquinas para automatizar todo un proceso, ¿sí? Y la base de eso son las técnicas digitales, ¿sí? Más allá de que ya sea en la industria o a nivel después continuar en la carrera cuando hagan técnicas 2
microcontroladores, etcétera. Esto es la base, por eso por ahí yo lo recalco. A ver, déjenme un segundito más que veo si encuentro lo que les quiero mostrar, si no ya arrancamos directamente para no perder tiempo. Bueno, no importa. Después lo voy a buscar y se los voy a mostrar para cerrar la idea esta que yo tengo. Pero bueno, esto es la base, ¿no? El día que vayan a programar un PLC, el que no tiene conocimiento, o cuando vayan a hacer un curso de PLC, lo primero que van a ver es la electrónica digital. A ver, hay una pregunta acá. ¿Cuál sería la diferencia entre un CPLD y una FPGA? Bueno, voy a poner a grabar para que quede documentado lo que vayamos a hablar. Santiago. Bueno, Santiago pregunta la diferencia entre un CPLD y una FPGA. El CPLD los dos son dispositivos programables por medio de la descripción de hardware, los dos. Usaríamos el mismo entorno. Si es de Xilinx, usaríamos el ICE, usaríamos el Vivado o el Vitis, cualquier entorno de eso. Ya se los voy a mostrar en futuras clases el Vivado, que es un software mucho más grande, si se quiere, tiene muchas más cosas que el ICE, ya para programar dispositivos más nuevos. Pero bueno, vamos a la pregunta en sí. ¿Cuál es la diferencia entre un CPLD y una FPGA? Es básica y es simple. El CPLD, cuando yo le cargo la descripción que yo hice en mi HDL, en mi lenguaje de descripción de hardware, cuando yo cargo esa descripción y yo le corto tensión, el CPLD retiene el programa que se le grabó. A diferencia de una FPGA, que cuando cortamos tensión al circuito, la FPGA pierde el programa. Como si fuese una memoria RAM, haciendo una comparación. Una memoria RAM, cuando yo apague la PC, lo que había en la memoria se perdió. Bueno, una FPGA es lo mismo. La descripción que yo le cargue, cuando yo le corto tensión a mi circuito, Sí. cuando yo le corto, no sé, hay alguien que tiene abierto el micrófono. Bueno, decía que cuando cortamos tensión a un circuito que tiene una FPGA, pierde el programa o la descripción que nosotros le cargamos. Entonces puede surgir la pregunta, entonces, ¿para qué o cómo cada vez que yo tenga un circuito con una FPGA le tengo que cargar el programa? Bueno, normalmente saben tener unas memorias donde se hace la carga en la memoria, y una vez que bootea la FPGA, lee la memoria y levanta el programa que está en la memoria y lo carga en la misma FPGA, ¿sí? Eso, cuando compramos una placa que ya viene, generalmente las placas ya vienen con algunas vienen con esa opción, otras no. Cuando nosotros le apaguemos o le cortemos tensión, en el momento que la encendamos, va a bootear, va a levantar de una EEPROM y va a cargar el programa en la FPGA. En tanto que un CPLD, nosotros lo podemos apagar y no va a perder el programa. Como si fuese un microcontrolador. Esa es la diferencia. Bueno. Vamos a arrancar ahora con lo que teníamos para ver, que es como que bastante, vamos a tratar de que podamos ver, que lleguemos. Yo les voy a compartir ahora pantalla. Bueno, chicos, estábamos viendo el tema multiplexores, ¿sí? Junto con el tema de multiplexores, déjenme ver, vamos a buscar la guía. Acá, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la guía esta,
Habíamos mencionado los codificadores, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado los codificadores. ¿Quién se acuerda de lo que es un codificador? Que me digan. ¿No se acuerdan? Un codificador, ¿qué era? ¿Ninguno? ¿Ninguno, ninguno? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué hacía un codificador? Se le meten cierta cantidad de señales y te la saca por diferentes patas. A una sola te la saca con un valor de 1 y el resto en 0. Exacto. Si yo tengo 3 entradas en el codificador, ¿cuántas salidas va a tener ese codificador? Tengo 3 entradas acá en el codificador. ¿Cuántas salidas va a tener mi sistema? 8. Y claro, 2 al cubo es 8. Entonces, si yo tengo 3 entradas, y bueno, mi codificador va a tener 8 salidas. Esto no sería, esto no. Bien. Pero este es el caso de este codificador, no de todos los codificadores. No, este. ¿Y qué pasa si yo ahora te digo un codificador que tiene 4 entradas? No, claro, pero me refiero, también está, supongamos, el codificador de 7 segmentos a No. binario. No. Hay una equivocación ahí. Una cosa es un codificador y otra cosa es un decodificador. Por eso, tenemos que tener claro el concepto. Esto lo vimos en el apunte de la clase pasada. No lo abría ahora, porque a ver si estaba acá. Si no, yo lo tengo en un apunte, pensé que no iba a hacer falta. ¿Se acuerdan que la tabla el codificador, nosotros teníamos 3 entradas, y a medida que teníamos una combinación se iban poniendo, una salida, siempre se iba habilitando. Era como una diagonal que les había mostrado yo, que se iba poniendo en 1. O sea, cuando yo tengo la combinación 0, 0, 0, se habilita esta, la D0, por ejemplo, la S0. Si yo tengo S0, S1, S2, S3 y así, cuando tengo la combinación 0, esta va en 1 y todas estas otras en 0. Tengo la combinación 0, 0, 1 y el resto en 0. Y el resto en 0. Y el resto en 0. Entonces teníamos como una diagonal. Entonces esa diagonal está representada acá. Cuando tengo la combinación 0, se habilita la salida 0. O lo tomemos como sea, ¿no? De abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Lo importante es entender eso. Cuando yo tengo 0, 0, 0, 0, 1, se me habilita esta, la 1.
Cuando tengo 0, 1, 0, se habilita esta. Cuando tengo 0, 1, 1, se habilita esta, y así. ¿Se entiende? Entonces, con un codificador, habíamos estado viendo la clase pasada, lo vimos a esto, habíamos dicho, cuando analizamos los multiplexores, de 2 a 1, de 4 a 1, y de 8 a 1. Acá tenemos... Y disculpe, los decodificadores, ¿era como el ejemplo que había dado que iba recibiendo esas señales, esos 0 y esos 1, secuencialmente con el codificador? No te entiendo. Vamos de nuevo. El ejemplo que había dado ahora estoy preguntando, del decodificador, ¿son Sí. los que va recibiendo estos ceros y unos del codificador o no? No, el decodificador, vamos a ver lo que es el decodificador. Me tengo que ir a esto para que quede claro. Esto es una cosa es un tema que lo tenemos que ver. Este es el decodificador BCD a 7 segmentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo una tabla en la cual, observen, esto es lo que hace o lo que hacemos es un decodificador. BCD a 7 segmentos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un 0, yo tengo que encender el display. En este caso, ¿por qué está puesto este display, estos 4? Porque esos 4 son los que hay siempre en las placas. Bueno, si tomamos un display solo, analicemos uno solo, yo tengo que ir mostrando el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces yo tengo que armar así, tengo que mostrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Se van encendiendo los LEDs porque cada segmento de estos son LEDs. Bien. Entonces yo armo la tabla mía, y yo voy a tener, vamos para acá. Vamos a borrar todo esto para que entendamos. Supongamos que yo tengo 4 llavecitas y yo quiero mostrar en el display el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, yo voy a tener las 4 llaves con todas las combinaciones. Y así, ¿no? Bueno. ¿Y qué voy a tener acá? Yo voy a tener lo que vimos hace un ratito, el display con sus segmentos. Estos son los segmentos que son LEDs. Siempre se toma de esta forma, para los que no saben. Este es el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Ok, entonces cada segmento de estos es una salida. Entonces, ¿yo qué tengo que armar acá? El segmento A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Ok, cuando yo tengo todas las llaves en 0 y quiero mostrar el 0, ¿qué se tiene que encender? ¿Qué segmento se tiene que encender y cuál se tiene que apagar? ¿Quién me dice? Todo menos el F. Todo en uno menos el G, perdón. El G. Todo menos el G. Entonces, esto va en 1, esto va en 1, 1, 1, 1, 1 y este en 0. Ok. Ahora yo quiero mostrar el 1, que sería, un segundo, yo quiero mostrar el 1, se enciende este y se enciende este. O sea que el B y el C. Entonces, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ahora quiero que se encienda el 2. Entonces tiene que estar el A, el B,
el C no, el D, el E, el F no y el G. Bueno, y así armo toda mi tabla para todas las combinaciones. Este es el 2, después el 3 será el 3. Y así armo todas mis combinaciones para acá abajo. ¿Y qué? Listo. Una vez que yo arme mi tabla, ¿qué tengo que hacer ahora con cada salida de esto? ¿Quién me dice? Exactamente, yo agarraré, tomo el A, ¿no es cierto? Agarro mi carno, que va a ser un carno de 4 variables, A, B, C y D, coloco todos los unos correspondientes, minimizo, listo, y ya tengo todo lo que sería, esta sería una cajita negra, y sería el segmento A. Lo mismo con el segmento B, y así con todos. Entonces, eso es un decodificador. Estamos decodificando nuestras llaves estas, o nuestro sistema en BCD, o estamos, cuando nos pedían un BCD exceso 3, eso es un decodificador. Que acá lo tenemos que armar, digamos, en este caso, todo con compuertas. El codificador, que ya viene, ya es un dispositivo que ya viene comercialmente, el codificador ya directamente es un elemento que ya viene, si bien lo podemos hacer también, ¿no? En este caso, como les digo, si es de 3 entradas, va a tener 8 salidas, pero con esta forma de trabajar, siempre se va encendiendo de manera, podría decirle, secuencial. A ver, en función, o combinacional, dependiendo de las combinaciones acá. Si yo tengo un sistema acá que me genera con un clock, ahora ya podemos hablar de clock. Si yo tengo un sistema con un clock que me va generando una cuenta acá, que va haciendo un barrido y hace 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, hasta el 8 y vuelve, hasta el 7 y vuelve y continúa, ¿y qué va a pasar? Y se van a ir poniendo en 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y así. ¿Se entiende? Se va a ir habilitando de a una salida por vez. ¿A qué frecuencia? Y a la frecuencia que tenga este clock. ¿Me siguen? Sí, ¿Se profe. entiende? ¿Se entiende? Bueno, entonces, para resolver, por ejemplo, si yo tengo que resolver este ejercicio, que me dice que con un codificador de 3 a 8, la vamos a hacer fácil y vamos a tomar los mini términos. Esto después yo lo hago con mini términos y 0, 2, 3, 5, 7. Vamos a hacer así. 0, 2, 3, 5, 7. O sea, fíjense que nosotros podemos generar funciones con mini términos o maxi términos, partiendo de la tabla con las compuertas lógicas, o la podemos hacer con multiplexores, o lo podemos hacer con codificadores. Entonces, esto es re fácil, ya van a ver. Acá yo armé la tablita de las entradas. Y fíjense, ¿cuáles se ponen en 1? ¿Qué salidas? ¿Qué salidas? La 000, la Ok, 010. mini términos, y acá está. Claro.
El 0, el 2. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo se manifiesta eso a la salida? Y se Si ponen tiene, en 1 en esas salidas del codificador. y claro, así de simple. Así de simple. La 0. La 1 no. La 2. La 3. La 4 no. La 5 y la 7. Y ahí generé la función mía con los mini términos estos que me pide acá, partiendo de un codificador. O sea, cuando Siempre yo lo tenga... sumás, ¿no? ¿Cómo? Siempre hay que sumarlo. Claro. O sea, siempre es una OR, porque si no, no. Y sí, porque si Claro. esto sabemos que se va habilitando de a uno por vez, si yo pongo una AND, ¿qué va a pasar? Todas las otras van a estar en 0. Y Sí, cuando no va a apenas, funcionar. obvio, no me sirve otra compuerta. Entonces, cuando yo tenga la combinación 0, 0, 0, se habilita esta salida. Cuando tenga 0, 0, 1, se habilita, cuando tenga 0, 1, 0, porque vamos a hacer así, vamos a poner las que faltan. Profe, una consulta. Sí. En el caso de que fueran los maxi términos, ¿serían los que están en Los negro en este ceros. caso? Saldrían como un 1. Estos. Claro. Pero a la salida los pondríamos con un valor alto. ¿Cómo? Esos, si fuesen los mini términos, los maxi términos los sacaríamos con un valor alto. ¿Y cómo hacemos si me sale un 0 y yo quiero que acá ¿Negás la salida? Con una NOR. ¿Negás la salida? Y claro, exacto. Perfecto. Entonces ahí obtenemos los maxi términos. Fíjense que es recontra simple, no hay mucho más para darle vuelta, así que esto ya... Y los ejercicios son generar 3 funciones y nada más, ¿eh? Pero tenemos que tener el concepto de qué hace esto. Este es el codificador 3 a 8. ¿Se entendió, chicos? Profe, desde el punto de vista del circuito, las salidas del codificador que no usas, ¿se las manda masa? ¿Se las deja flotando? No. Se dejan ahí. Ah, bien. Se dejan ahí. Bueno, ¿se Profe, una entendió consulta esto? más. Sí. Puede ser. En el CEDAR está o sea, está para hacerlo, pero tiene una patita arriba dentro de las entradas también. O sea, en el caso de 3 a 8, tiene como una cuarta mucho más arriba. A ver, vamos a ver. Que no sé para qué sirve. Puede ser de habilitación. De habilitación puede ser. Ahí lo vemos. No me acuerdo, la verdad. Pim. No pasa nada. Me estaba haciendo amigo ahí. Después nos fuimos a tomar cerveza, no pasa nada. Acá, este es decodificador 2 a 4. Ahí está, este sí. Es la habilitación. Es un enable. ¿Y siempre tiene que estar en un valor alto? Vamos a ver. Vamos a ver. Y si para esto es para esto es este software. Está bien que lo hayas mencionado, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la prolijidad, para hacerlo rápido, no importa. Pero vamos a ver. A ver qué sucede.
sí es cierto que lo que venimos diciendo. Cero, 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 y se me encendió esta. Yo ya estoy a ver cuál se encendió. A ver, no, acá no me gustó. Bueno, 0, 0 se enciende esta. Si yo pongo 0, 1, debería encenderse esta. La entrada 1, o la salida, perdón. Bien, si yo enciendo 1, 0, se debería encender. Ah, lo puse mal. Esto viene acá y esto viene acá. No, están bien, profe, pasa que se juntan en la esquina. Sí, se juntan las líneas esta porquería. Ahí se encendió la tercer salida, y si pongo 1, 1, se enciende la cuarta. Entonces, esta entrada, veamos qué hace. Si yo la pongo a BCC, a ver qué pasa. Nada. Bueno, entonces, ¿qué me dice esta entrada? A ver. ¿Resetea o...? Es como el on-off, digamos, como si fuera un switch del mismo dispositivo. Es el enable, fíjense. O sea, es una enable. Digamos, a ver, vamos a cambiar esto y le pongamos, a ver. Fíjense, si yo al codificador ¿con qué lo deshabilito? Y con un 0. Si yo le pongo un 0, no trabaja. Si yo le pongo un 1, sí trabaja. O sea que esta entrada es un enable, por eso es la E. Bueno, y acá lo vemos funcionar, lo que estábamos hablando hace un ratito. Si está todo en... Sí. No, tenés que ver si tenés Tendríamos que la conectarlo entrada... a BCC, porque si está en Claro, GND estaría apagado. Directa, claro, exactamente. Si vos lo querés tener siempre habilitado, haces lo que hice yo hace un ratito. Le pongo BCC, lo alimento a BCC y listo, va a trabajar siempre. No me interesa habilitarlo o deshabilitarlo, pero por alguna causa, miren, ustedes pueden decir, pero ¿y para qué quiero? ¿Qué se les ocurriría que se podría utilizar un sistema que se me vaya habilitando una salida así de manera secuencial a medida que yo cambio las combinaciones? Algo que se les ocurra. Claro, perfecto. O puedo tener niveles, fíjense, puedo tener también sensores, puedo tener niveles en un tanque, en una cisterna y qué sé yo, y a medida que va tocando distintos sensores me va habilitando una bomba, 2 bombas, 3 bombas. O ahí dejemos divagar nuestra mente, y tiene miles de aplicaciones, pero fíjense qué interesante. Y si yo tengo un sistema que a esto, como yo le dije hace un rato, que acá se genere una combinación por medio de un barrido, y yo puedo tener una salida que está cambiando constantemente. No sé, un juego de luces, o lo que se me ocurra. Bueno, no le quiero dedicar más tiempo a esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo funciona un codificador? Que podemos, así como podemos habilitar bombas, lo que sea, luces, podemos generar mini términos o maxi términos. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Profe, sí. A mí me queda una duda por ahí más, no sé si se puede decir filosófica. ¿Por qué se llama, por qué se le dice codificador? Como usted nos dio un ejemplo de BCD a acceso 3. O sea, en el camino inverso, no sé si sería codificador o sería decodificador eso.
No, el que vos decís, BCD a exceso 3 es un decodificador. Eso, perdón. O sí, al revés, ¿qué sería? ¿Codificador o no? ¿Cómo? No te entiendo. El camino inverso, profe. O sea, en vez de BCD a exceso 3, de exceso 3 a BCD. No, es lo mismo. A ver, ya te entendí. La pregunta filosófica tuya. Sí, dependiendo del lado donde lo mires. Claro, dependiendo de dónde estés parado, pero básicamente va a ser siempre un decodificador. Si yo quiero pasar de exceso 3 a BCD, te voy a decir, haceme un decodificador de exceso 3 a BCD. Ahora yo te digo, quiero que me hagas un decodificador BCD a 7 segmentos. Es un decodificador. Ahora te digo, haceme un BCD a exceso 3. No es que si yo voy de acá para acá es decodificador y si voy de acá para acá es codificador. No. Va a ser siempre, si voy de acá para acá, es un decodificador de BCD a exceso 3. Si yo te digo no, de exceso 3, haceme un decodificador a BCD. O de exceso 3 a 7 segmentos. Pero es siempre decodificador. Ya, profe, Lo o sea, que- sí. cuando... El último ejemplo dijimos decodificador, ¿no? O sea, lo que está abajo, de BCD a 7 segmentos, es decodificador. Sí. Sí. O sea que es... está bien. Decodificador es cuando, digamos, a la salida se obtienen como los bits por separado, por decirlo así, de la combinación que pueden generar los que están codificados. O sea, por ejemplo, en BCD tenemos... no, son 4 bits ahí, ¿no? Claro, vos en BCD tenés 4 bits. Pero, a ver, vamos a una donde haya una diferencia. De BCD a 7 segmentos. Vos tenés 4 bits y vas a tener ¿cuántas salidas? 7. Que son los 7 segmentos. Claro, ahí quedan como los bits por separado, digamos, individuales, por Y decirlo. claro, exacto, cada uno va a ser por separado. Yo tengo BCD. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. A exceso 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Y así hago el decodificador BCD a exceso 3. Y después voy a tomar... ¿El 00 no sería 3? Ah, ahí, perdón. Acá empieza el 3, el 0, ahí. Bien. Yo creo que lo que está preguntando el compañero en realidad es cuándo sería codificador. Es lo Sí, que sí, acabé sí. de mostrar, lo Sí, que eso- mostramos acá. Eso Es lo expliqué, lo explicó y lo entendí, profe. Está bien, quería sacarme la duda. O sea, en pocas palabras, cuando se obtiene como resultado un código, es codificador, porque en los ejemplos que usted dio, puede ser BCD, puede ser exceso 3, y esos son códigos. Así que bueno, ahí eso sería un codificador. Estás decodificando un código a otro. ¿Entendés? No hay que enroscarse con las palabras. El dispositivo codificador, es el que tiene n entradas, ¿sí? Y vas a tener 2 a la n salidas que se van a activar como secuencialmente como yo lo mencioné. El dispositivo codificador. Para que no se enrosquen en nada filosófico ni con los códigos. Una cosa son los códigos. ¿Cómo convertimos un código a otro? Se hace con los decodificadores. Ya van a ver cuando veamos el código de Hamming para corregir errores. Entonces, toda esta cuestión de códigos, para pasar de uno a otro, se hace con un decodificador. El dispositivo codificador es este que yo les mostré acá y listo. No hay mucha más vuelta. ¿Estamos? Estamos, profe. Gracias. Bien. Bueno. Entonces, no, eso lo quería que quedara claro, el funcionamiento del codificador y que podemos
nosotros ahí, como está en la guía, podemos obtener funciones lógicas partiendo de un codificador. Listo. Eso por un lado. Ese tema está. Otra cosa que seguramente la han visto, pero ahora vamos a hacer, miren, para que sea un poquito ameno y veamos también la parte del software, ya vamos a volver acá a estos ejercicios que son de multiplexores, y yo les voy a dar algunos ejemplos también que entraron en el examen final que pasó hace poquito, ¿sí? Y que también lo vimos de acá, lo vimos acá. Cuando vimos multiplexores con la filmina, habíamos armado y teníamos la posibilidad de 2 multiplexores de 4:1, tener 8 entradas de datos. ¿De qué forma? Y bueno, habilitando y deshabilitando un multiplexor y el otro, ¿sí? Ya vamos a ver unos ejercicios de esto, porque es interesante y también puede llegar a entrar en lo que nos pide. Pero lo que vamos a hacer... Sí. Porque si no, no estamos avanzando en el Verilog, y ahora con los circuitos secuenciales, y si ya lo estuvieron viendo esto, vamos a tener unas cuestiones que aparecen ahí en el Verilog, y que para describir, no con el assign, sino de manera behavioral o comportamental, vamos a necesitar sí tener un conocimiento de sentencias y de una forma de agregar unas cosas nuevas a la parte que veníamos viendo de Verilog, ¿sí? Yo después lo estoy modificando al archivito porque le estoy agregando cosas que yo quiero que ustedes tengan ejemplos, más ejemplos de los que hay acá, para que ustedes los puedan probar. Bueno, nosotros habíamos llegado hasta lo que era la instanciación, habíamos estado viendo, que eso no, ya se pasó. Algunas cositas de estas yo las voy a leer, para que las podamos desmenuzar. Siempre digo lo mismo, yo pongo texto que sea lo mínimo indispensable, porque es por ahí cansador ponerse a leer filminas, pero hay cosas que sí o sí tienen que estar, ¿sí? Bueno, observen esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Referido al nivel comportamental, o el behavioral, dentro de esas 4 formas que habíamos dicho que teníamos de describir. Comportamental, ¿qué otra más? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántas formas teníamos de describir? Eran 4. Ahí está. Nivel de transistor, de compuerta, flujo de datos flujo de datos y el behavioral. Cuando decíamos que era el más abstracto, está puesto como en orden, ¿no? El más abstracto de todo era el comportamental, donde acá venían el if, el case, etc. Y el menos abstracto era el ya a nivel de transistores, que nosotros no lo tocábamos a esto. No, de por sí, el Xilinx no nos da la opción, así que esto nosotros no vamos a verla, esa parte. Pero sí lo que es el flujo de datos al nivel de compuerta, y el nivel más abstracto, que sería el comportamental. Bueno, el comportamental es donde, como les digo, donde ya intervienen similar, no quiero que lo tomen como que es C, pero ahí vemos sentencias similares al C. Siempre digo lo mismo porque por ahí
interpretar o pensar que esto es C, y ya lo hemos dicho un montón de veces, no es C, si bien podemos usar el case, el if, el for, pero acá estamos describiendo hardware, la ejecución dijimos que es toda en secuencial, en paralelo, perdón, en concurrente, en paralelo, tenemos ejecución secuencial, pero dentro de un bloque que a la vez se ejecuta en paralelo. Ya vamos a ver qué bloque es ese. Entonces, ¿qué dice acá? El concepto de procesos que se ejecutan en paralelo, ¿sí?, es una característica fundamental del lenguaje, siendo ese uno de los aspectos que, obviamente, como yo les vengo diciendo, se diferencia del lenguaje C, o cualquier otro lenguaje que se ejecuta de manera secuencial. Toda descripción de comportamiento del lenguaje Verilog debe declararse dentro de un proceso. Dentro de un proceso. Ya vamos a ver qué es un proceso y cómo lo declaramos y qué se pone adentro. Entonces, presten atención a esto. Toda descripción comportamental en Verilog o en VHDL, si fuera VHDL, se debe declarar dentro de un proceso. Existen en Verilog dos tipos de procesos, también denominados bloques concurrentes. Hay un bloque inicial, fíjense. ¿A dónde lo han visto este bloque? Si se acuerdan. Bueno, ahí dice, ¿no? Este tipo de proceso se ejecuta una sola vez, comenzando su ejecución en tiempo cero. No se sintetiza, o sea, cuando yo compilo, no genera hardware, el bloque initial. Hay que respetar la sintaxis, ¿no? Es decir, no se puede usar en una descripción de RTL. ¿Está ligado a qué? A testbench. Seguramente, si se acuerdan, cuando se ha generado un testbench, aparece un bloque inicial que es el que hace la inicialización justamente del testbench. Y ahora viene lo interesante, el always. Este tipo de proceso se ejecuta continuamente a modo de bucle. ¿Tá? O sea, es un bloquecito que se ejecuta continuamente a modo de bucle. Tal y como su nombre lo indica, se ejecuta siempre. Este proceso es totalmente sintetizable. O sea, cuando yo compilo, genera hardware, infiere hardware. La ejecución de este proceso está controlada por una temporización. Es decir, se ejecuta cada determinado tiempo. ¿Quién me daría el tiempo? ¿Quién me dice? Clock. Exactamente. Entonces ahí ya estamos viendo que tenemos, como dice ahí, se controla por temporización, por tiempo, o por eventos. En este último caso, si el bloque se ejecuta por más de un evento, al conjunto de eventos se le denomina lista sensible. Puede sonar medio confuso, pero ya van a ver que es súper simple y ahora lo vemos. Entonces, ¿cómo sería el bloque? Va la palabra always y la lista de sensibilidad. El ampersand y la lista de sensibilidad. Ahora vamos a avanzar y lo vamos a ir viendo. Bueno, fíjense. Begin y end. Si el proceso engloba más de una asociación procedural, igual, o más de una estructura de control, if, else, case, etc., estas deben estar contenidas en un bloque delimitado por begin y end. Observen acá, el initial tiene un begin. ¿Qué hacemos acá? Inicializamos todas estas variables a 0 y tiene un end. Vamos al caso. ¿Se ve ahí, chicos, o lo maximizamos esto? Yo lo veo bien. No sé. Fíjense, el inicial, bueno, tiene su begin, su end, y tiene todas las... ¿qué dice ahí? Si el proceso engloba más de una asignación, listo. Si fuese una sola, no. Pero como tenemos más de una, va el begin y el end. Y acá, observen, tenemos
la palabra reservada always, el ampersand y la lista de sensibilidad. ¿Sí? Fíjense y observen esto. En la lista de sensibilidad dice A, OR B, OR cell. ¿Qué se imaginan que es esto? ¿Sería como una interrupción, profe? No. Que siempre que A o B o C sean 1. Exactamente, siempre que, fíjense, y qué, yo ya, obviamente, yo ya lo sé, pero ¿qué dispositivo está descrito acá? Si ustedes ven que a mí en la lista de sensibilidad me dice, si se cambia A, o se cambia B, o se cambia C, salta acá adentro. Es un multiplexor, fíjense que es fácil de escribir un multiplexor de 2 a 1 en Verilog. Ponemos el begin, sobra en este caso, me dice, porque podríamos haberlo puesto sin, y me dice, si cell está en 1, la salida es igual a A, y si no, la salida es B. O sea, ¿qué va a pasar acá? Si cambia A, o si cambia B, o si cambia cell, se va a ejecutar algo acá adentro. ¿Sí? Entonces, veamos acá. El inicial, bueno, se ejecuta a partir del instante 0, esto ya lo vi, y ya es intuitivo. El always, en el ejemplo, se ejecuta cada vez que se produzcan los eventos variación de la variable A, o variación de B, o variación de cell. Estos 3 eventos conforman esa lista de sensibilidad que tenemos acá. Eso se llama siempre lista de sensibilidad o lista sensible. En el ejemplo, el proceso always contiene una estructura de control, por lo que los delimitadores begin y end pueden suprimirse, porque tiene una sola sentencia acá, ¿sí? Pero está bueno que nos acostumbremos a poner esta estructura para que después no nos pase que nos faltó un begin, nos faltó un end, alguna cuestión de esa, y cuando compilamos nos da un error. Entonces, ponemos el begin y el end, y ahí adentro no va, si está de más, no va a dar error. Pero tengamos el concepto de lo que hace el bloque procedural always, que se va a ejecutar cuando alguna de sus componentes de la lista de sensibilidad cambian. ¿Qué pasa si no cambia nada de esto? ¿Se llama el bloque este? Sería la pregunta. Y la respuesta es simple. No debería. ¿Y no? O sea que sí, es como una interrupción. O yo lo veo como una interrupción. No, porque estamos hablando de que estamos generando hardware. ¿Una interrupción a dónde? ¿De quién? Está bien, tiene sentido. No, yo te entiendo, o sea, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si fuese una interrupción, ¿qué hace una interrupción? La interrupción te frisa el sistema, salta, te guarda la dirección donde se hizo el llamado para poder después volver, salta, se va, ejecuta lo que tiene que hacer la interrupción, pero frizó todo, ¿o no? Como dijeron ahí. Y después vuelve, hizo su trabajo, retorna y continúa. ¿No? Acá no. Acá no se frena nada. Acá todo se sigue ejecutando en paralelo. Si yo tengo este bloque always y tengo 10 bloques más para abajo, se sigue ejecutando todo a la vez. Entonces, si lo ves como una interrupción, no es acertado eso. Sí, pero está perfecto que lo hayas mencionado, porque está bien, da el pie para lo que dijo. ¿Quién fue? Porque no los veo acá yo. ¿Quién fue el que dijo ahí? ¿Quién? Daniel. Perfecto. Perfecto que estás despierto. O sea, acá no estamos interrumpiendo en la ejecución de nada. Todo sigue en paralelo funcionando, y si arriba hubiera assign y abajo hubiera assign y hubiese más bloque always, y si hubiera instanciación
todo seguiría ejecutándose en paralelo. ¿Tá? Porque si no, perdemos el foco de que estamos describiendo hardware. Y que dijimos que todo esto es concurrente, o sea, todo se ejecuta en paralelo. Bien. Entonces, como recién vimos acá, se ejecuta el bloque cuando cualquiera de los componentes de la lista de sensibilidad cambian. En el ejemplo, el proceso contiene una estructura, bla, bla, bla. Bueno, eso es lo importante que entendamos que hace el bloque este. Cuando tengamos este bloque donde va a cambiar únicamente cuando cambie alguna de sus componentes de la lista de sensibilidad, las asignaciones, observen esto, porque si cometemos el error, que ya van a ver con respecto, este se llama asignación bloqueante, ¿sí? La del always, cuando no tiene clock, lo vamos a poner así fácil. Asignación bloqueante. ¿Por qué bloqueante? Y porque si cambia A, me va a ejecutar lo que pase con A, y va a bloquear el resto. Si B no cambio y C no cambio, y bueno, va a hacer lo que corresponda a lo que cambió A, o si cambio B, o si cambio C. Entonces eso se llama asignación bloqueante. Y cuando asignamos acá, por ejemplo, la salida va con un igual. Ya vamos a ver en qué se diferencia la no bloqueante. Creo que me fui, ¿no? Bueno, acá están un poquito, que las vamos a explicar para que veamos la diferencia entre uno y otro. Asignación bloqueante. Una asignación bloqueante es una asignación regular dentro de un bloque procedimiento, o procedural, se le llama al always, para que empecemos a manejar los términos, se le llama, es un bloque procedural, el always, digamos, ¿no? Entonces, una asignación bloqueante es una asignación regular dentro de un procedimiento. Estas asignaciones se llaman bloqueantes porque cada asignación, como dije recién, bloquea la ejecución de las asignaciones posteriores. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que cambie otra integrante de la lista de sensibilidad, ¿se entiende, no? Entonces, yo cambié A, me bloqueo todo, se ejecutó lo de A. Bien. En el código RTL Verilog, estas asignaciones se utilizan para modelar lógica combinacional. O sea, que habíamos visto con el assign, habíamos visto con las compuertas, con las primitivas. Bueno, nosotros podemos modelar lógica combinacional con un bloque always, de asignación bloqueante. Los bloques contienen lista de sensibilidad, como dijimos. Solo se ejecuta un bloque siempre si cambia una de las variables de la lista de sensibilidad. Lo dijimos hace un ratito. Si no cambia nada en la lista de sensibilidad, bueno, ese bloque no se ejecuta. Ustedes, todo esto que yo les voy diciendo, hagan la analogía como si ya han estado haciendo los prácticos con circuitos integrados y ustedes hagan el ejercicio de asociar con un integradito. Si yo no le cambio las entradas al integradito, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, se queda como está. Bueno, esto es lo mismo, porque, en definitiva, es lo mismo. Solamente que lo estamos describiendo acá. ¿A qué? Al hardware. En el otro caso, coloqué los integrados en mi protoboard, conecté cablecitos y listo. Bueno, ahora yo puedo hacer exactamente lo mismo describiendo. Si yo describí una asignación o un elemento procedural bloqueante, bueno, si cambian mis entradas, va a ejecutarse ese bloque. Si no cambian, no. El método clásico de lista de sensibilidad es escribir todas las entradas en el bloque, en un corchete o ahí en los paréntesis, donde cada entrada está separada por una etiqueta OR. Bueno, está la versión 2001 que admite separada por coma, o ya van a ver, podemos poner un asterisco. Si yo pongo el asterisco, me está tomando todas las variables, digamos, en la lista de sensibilidad. En vez de poner A, OR, B, OR, C, pongo el asterisco
y me tomaría todas. La asignación no bloqueante. La asignación de procedimientos no bloqueante no bloquean otras declaraciones en el bloque y estas sentencias se ejecutan en paralelo, dentro del bloque, ¿no? El simulador ejecuta esta funcionalidad asignando la salida de estas sentencias a variables temporales y al final de la ejecución del bloque estas variables temporales se asignan a variables reales. Bueno, esto es en cuanto al simulado. Las variables del lado izquierdo, otra cosa a tener en cuenta, son del tipo reg, o sea, son registros. ¿Sí? Son del tipo reg. Cuando empezamos a hablar del tipo reg, ¿por qué hablamos de, o qué las caracteriza las variables del tipo reg? ¿Qué está asociado? Vuelta a la misma pregunta. ¿Qué tiene un registro? No. ¿Pueden almacenar, profe? Exacto. ¿Y si almacena, qué tiene? ¿Memoria? ¿Y si tiene memoria, qué tiene? Bueno, puede ser que no, en algún caso en particular no tenga lo que yo quiero que me respondan, pero si es un registro, ¿qué tiene? A ver si puedo mostrarla en un grafiquito. No, a ver. Clock, chicos, para hacerla simple. Cuando hay registros, tenemos clock. Entonces, las variables del lado izquierdo de un bloque procedural no bloqueante son del tipo reg. Las tenemos que declarar. Las que usemos dentro del always van a ser del tipo reg. En este bloque, en este always, va a estar el clock. ¿Sí? Miren qué importante acá. Se utiliza para inferir lógica sincrónica. Si es lógica sincrónica, que interviene nuestro clock. Todas las asignaciones se realizan en paralelo. Esas son las dos diferencias que hay entre uno y otro. Las tenemos que tener en claras por diversas razones. Para saber cómo funciona una y otra y saber cuándo vamos a usar una bloqueante y una no bloqueante, ya de arranque, si yo tengo un sistema con clock, y bueno, si yo tengo que hacer un contador, que ya lo vamos a ver, y obviamente que voy a tener una asignación no bloqueante, porque en la lista de sensibilidad, ¿qué va a estar? Mi clock. Cuando no haya clock, será una bloqueante. Y tenemos que tener en claro porque me pueden hacer la pregunta, obviamente, ya sea en el parcial, en el examen final, en donde sea, porque es básico, digamos, saber la diferencia entre los dos bloques estos de always. Fíjense, observen acá. Acá tenemos la asignación bloqueante y la no bloqueante. Acá dice, asignación procedural bloqueante con 3 métodos de escribir la lista de sensibilidad. Como dijimos recién, fíjense que vamos en un paso a paso como para que se entienda bien y no quede ninguna duda. Acá yo tengo definida a suma y el carry, un sumador, ¿no? Un sumador, como ya lo veníamos viendo. Solamente que ahora lo describimos. En la lista de sensibilidad yo pongo X o Y. Y la suma es igual a X por Y. Y el carry, X and Y. Bueno, en realidad yo dije mal acá. ¿Qué es el simbolito este? El XOR, no es X por Y. Es la OR exclusiva entre X e Y. Ese era el sumador básico que habíamos visto. Bueno, lo podemos representar de esta forma, X, Y, en la lista de sensibilidad, o, definidas nuestras variables acá arriba, lo pongo como el asterisco. Fíjense que después la forma de describir es exactamente la misma
en los 3 bloquecitos, ¿sí? Con el igual, ¿eh? Tengamos en cuenta esto, a diferencia del que vamos a ver acá abajo, que es el no bloqueante. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Acá describimos un sumador de 3 formas distintas solamente en la lista de sensibilidad. La descripción del sumador es la misma, solamente que acá, en nuestra lista de sensibilidad, lo expresamos de distintas formas, pero es lo mismo. Bien, el lado izquierdo de la asignación no bloqueante, acá, debe ser del tipo reg, debe ser registro. Las asignaciones procedurales no bloqueantes son usadas para inferir lógica sincrónica, como dijimos. El ejemplo de abajo infiere 2 registros, suma y carry. Observen la diferencia acá, que definimos los registros, tal cual como lo hicimos acá arriba, pero esto se va a estar ejecutando ¿cuándo? ¿Cómo y dónde? ¿Quién me dice? Observen, begin, siempre el begin y el end, el resultado de la suma, mayor o igual, ojo, ya no es solamente igual, en la asignación no bloqueante va mayor o igual, nada más. Dijimos, del lado izquierdo, la asignación tiene que ser sobre una variable de tipo reg. ¿Listo? Y acá está el sumador, la hora exclusiva y la AND para el car. ¿Y esto cuándo se va a estar ejecutando? ¿Cada cuánto? El próximo clock. El positivo del reloj, profe. Sí, o sea, siempre. Está bien lo que dice Sebastián, porque este post-edge quiere decir, se me escapó, positive edge, o sea, flanco ascendente. Está bien. Del flanco ascendente del clock, o sea, se va a estar ejecutando a cada rato, porque si estamos hablando de un clock de 50 megas, o 100 megas, que básicamente cualquier plaquita, iba a decir una palabra, pero no correspondía, cualquier placa de morondanga que nosotros encontremos, arranca con un clock de 50 megas, o sea, está bien, la placa CPLD no, pero cualquier placa que se compre, hago la diferencia porque las placas de CPLD que están en la FACU, las hicimos nosotros en el CUDAR, hicimos el desarrollo, tiene un clock de 16 megas y después tiene un divisor de frecuencia, sí que tiene frecuencias bajas. Pero las placas que están también en el laboratorio, la BASIS 2 y otras más, y de ahí para arriba, las que tiene cualquier fabricante, hay clock de 50 megas para arriba, o sea, entonces, imagínense que acá está entrando el clock, o sea que se está ejecutando ¿cuándo? Siempre esto, porque está el clock. Entonces, esa es la diferencia con la asignación bloqueante. La asignación bloqueante se va a ejecutar cuando en la lista de sensibilidad, primero, no va a estar el clock. Va a haber variables que se van a ir cambiando de estado, y cuando se produzca ese cambio de estado, va a saltar y se va a ejecutar lo que corresponda a la variable esa, ¿sí? Que cambió. Si no cambia, el bloque no se ejecuta. En cambio, en una asignación no bloqueante, se va a estar ejecutando siempre porque el clock cambia, ¿o no? Tengo 50 ciclos, 50 millones de veces por segundo que está cambiando la señal. Entonces, se ejecuta siempre. Hasta acá, sí. Profe, disculpe, ahí en el chat Andrés le preguntó si la tercera forma en la que de la sintaxis, digamos, si el asterisco toma las variables anteriores o algo así. Cuando utiliza el asterisco, toma los datos del renglón anterior. O no sé si le faltó X e Y ahí. Como los datos del renglón. No, es una forma, cuando nosotros ponemos el asterisco, del renglón anterior, del que está acá arriba. Sí, claro. Claro, de lo de la declaración sería. Exactamente, ahí entendí la pregunta. Si yo pongo el asterisco acá, es que me está tomando todo lo que yo declaré acá arriba. Exacto.
tal cual. En vez de ponerlo, X e Y o lo que sea, me toma lo que está arriba. ¿Alguna duda? Hasta acá, ¿se entiende básicamente la diferencia entre los dos bloques y para qué nos sirven? O sea, Profe, sí, escucho. en los primeros 3 ejemplos, supuestamente son bloques bloqueantes, ¿verdad? Y los Sí. de abajo no bloqueantes. Ujú. ¿En los bloqueantes también hay que definirlo como registros? No. Acá está definido como registro porque lo podés definir como registro, ¿sí? Pero acórdate, ¿cuál es una de las definiciones? Volvamos también las preguntas para que... Sí, por eso le pregunto, porque ¿Sí? tenía entendido que era registro si era no bloqueante, por eso me quedé con Claro. duda. Vamos de vuelta acá. Me parece bárbara tu pregunta. Las variables, en las no bloqueantes, las variables izquierdas son del tipo reg. Ahí ya te está diciendo que sí o sí, en una no bloqueante, tiene que ser del tipo reg. En la no bloqueante, dice por acá. Quiero buscarla, encontrarla. Acá está. En el código RTL de Verilog, estas asignaciones de la bloqueante, ahora estamos hablando de la bloqueante, se utilizan para modelar la lógica combinacional. Si yo estoy haciendo lógica combinacional, ¿necesito registros? Esa sería la pregunta. ¿Sí o sí necesito registros? No, profe. No. Pero, ¿puedo definir como registro? Sí. No se confundan. Acá podría haber sido, quizás para mayor claridad no haber estado esto, pero yo la puedo definir de esa forma o como un wire, ¿o no? ¿Cómo asignábamos para la lógica combinacional? Bueno, definíamos un wire si era necesario, o directamente las entradas, ¿sí? Pero, que quede claro, acá podemos utilizar registro o no, pero en una asignación no bloqueante, sí o sí, tenemos que usar registro para este caso, sí o sí. Acuérdense que volvemos a lo mismo, repito, la bloqueante me sirve para inferir lógica combinacional. En cambio, como la no bloqueante tiene clock, sí o sí va a haber registro. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió para qué sirven estos bloques? Ahora ya van a ver, o sea, recién que vimos, o lo tenemos acá mismo, ¿a dónde está? Acá vimos que podemos, con una asignación procedural, que se llama un bloque de asignación procedural, que sería el always, ya sea bloqueante o no bloqueante, podemos describir un multiplexor. Yo pregunto, si no tengo el bloque, ¿yo puedo poner la sentencia if, else? ¿Podemos o no? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Como sintaxis yo creo que poder se puede, profe, pero si queremos que funcione, no. 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 Nosotros, si nosotros vamos a describir algo de manera comportamental, estos son los conceptos que tenemos que tener bien en claro. Si vamos a describir de manera comportamental algo, tenemos que vamos a usar el if, el for, todas esas sentencias tienen que estar dentro de un bloque always. Nosotros habíamos estado viendo que describíamos un multiplexor, pero con el assign y con el operador del signo de pregunta, que era igual que si fuese un if. Pero no es el if. El if, si lo vamos a usar como tal, tiene que estar dentro de un bloque procedural. ¿Se entiende? Claro, yo lo había asociado con el operador ese. Profe, y ahí estaba leyendo, dice el begin y el end, si el proceso engloba más de una asignación procedural. O sea,
que técnicamente si tuviéramos una sola de esas asignaciones, ¿se podría hacer sin el begin y el end? Claro, pero tenés que poner el always. Por eso yo les decía hace un rato que para claridad en el programa, o en la descripción más que el programa, y acotarnos y por ahí no equivocarnos, poner siempre el begin y el end. ¿eh? Pero Claro, siempre va a tener que estar el always. ¿eh? No, decía que como las buenas prácticas de programación que le enseñan a uno. Claro, claro, exacto. Porque por ahí después nos olvidamos un end o el begin y en una descripción grande, en una descripción de un multiplexor no pasa nada. Pero cuando haya que hacer de pronto un trabajo final y nos falte algo y reneguemos, bueno, por ahí, bueno, son reglas como para... Habría sido más fácil que lo pongan con llave o corchete, como dice. ¿A qué? A los begin y a los end. Ah, bueno, pero esto es descripción de hardware. Vos estás pensando en C, volvemos a lo mismo, piensan en C. No, sí, pero digo, o sea, es menos para escribir. Y sí, bueno, sí, ¿qué va a hacer? Bueno, a ver. Sistema realimentado, a ver. Un sistema realimentado, como por ejemplo un acumulador, tiene que ser sistema que incluyan registros entre la lógica combinacional. Yo les pongo estos dibujitos donde aparecen estas nubes así que se llaman nube combinacional. Hasta ahora veníamos trabajando con solamente lógica combinacional y acá ya empezamos a meter registros porque ya empieza a haber clock. Y van a ver, si es que ya no lo han visto en el teórico, qué fácil se describe un flip-flop, con una sola sentencia prácticamente. ¿Quién se acuerda? ¿Con qué se describe un flip-flop? Que todavía no lo hemos visto acá, pero yo sé que ya lo han visto en el teórico. ¿No se acuerdan con qué? Con un if. Bueno, miren lo que dice acá. El reset puede ser síncrono o asíncrono y en ambos casos activo por alto o por bajo. Vamos a ir a ver directamente ejemplitos. Miren, y lo vamos viendo, aunque yo quisiera que veamos acá también. Acá habíamos visto, creo, la semana pasada, la descripción, esto está compilado y todo, la descripción con el assign. Y esto lo analizamos, era el multiplexor de ¿cuántas entradas? Era el MUX de 4 a 1. Tengo A, B, C y D. Yo voy a abrir ahora. Este también ya está. Bueno, vamos a ver una parte, porque esto del pre-scaler acá, me voy a remontar, probablemente tenga que hacerlo. No les hago lío, simplemente es a propósito de poner, a ver, como digo siempre, estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Verilog, el multiplexor, es todo la misma cosa, ¿no? Si bien saltamos de un ejercicio, saltamos al Verilog, saltamos al always, tenemos que saber todo esto y es todo lo mismo, de que no quiero que se me confundan. Yo acá tengo un multiplexor de 4 a 1 y no se me confundan cuando acá vean que las entradas son vectores, puede ser solamente A, B, C y D. ¿Qué ven? Acá yo creo que lo mencioné en la clase pasada. ¿Qué ven de error acá? ¿Cuál es el error que ven? La entrada de selección no es de 0, 1.
No, la que entrada la de selección. salida es un vector de 4 y las entradas son de 3. Exactamente. Ojo con eso. Más Si de yo 5 tengo, y 4. exactamente, el tipo de dato que entra tiene que ser igual al tipo de dato que sale. Y acá, si yo tengo 4 datos de entrada, la selección ¿de cuánto tiene que ser? De 2. Tengo 2, 1, 0. O sea que esto también está mal. Ojo. Esto he puesto a propósito. Y acá, en la descripción está bien. Si observan, la descripción está bien. Bueno, este era el assign y el operador este, con el que ya lo habíamos visto, no nos vamos a detener. Y ahora yo tengo un multiplexor usando un case. ¿Sí? Esto que está acá. Pero, tengo algo que les quería mostrar antes, pero no importa. Vamos a ir acá. Entonces, a ver si es esta misma, no. Analicemos esta descripción que está acá. ¿Qué tipo de asignación es? ¿Bloqueante o no bloqueante? Rápido. Bloqueante, creería yo. ¿Por qué? No le veo el clock en ningún lado. Exacto. ¿Y qué error ahí hay? No importa, no importa el error. Analicemos cómo trabaja esto. Analicemos cómo trabaja. Este es nuestro bloque always. La asignación está hecho como si fuera un no bloqueante. Ahí me gustó. Bien ahí. Bien al G. Entonces, tenemos el bloque always con su lista de sensibilidad, ¿sí? En la cual está A, o B, o C, o D, o cell, ¿no? Y ahora usamos la sentencia de esta case. Quizás yo tendría que haberme ido a la apunte y que veamos la sentencia case, pero básicamente, ¿a dónde está la sentencia case? A ver, ¿dónde la tengo? Que básicamente es lo mismo que en C. No los quiero marear, los estoy mareando quizás de un apunte a otro. ¿A dónde está el case? El case, el case. Acá está. Bueno, la sentencia case es como la podemos ver en C o C++. ¿Sí? Siempre vamos a tener dentro del always y fíjense cómo acá analiza los segmentos. En el bloque, always, en este caso, el case ve data. Data, las llavecitas. Intuitivamente, fíjense que ya se llama 7 segmentos. Entonces va a ir sacando, si el dato es 0, segmentos es igual a lo que veíamos que se encendían los LEDs para que se ponga todo en 0. Si data es 1, me encendía los dos para que se vea A y B, para que se vea el 1. Y así sustantivamente. Entonces, observen acá, bueno, con ese criterio, tenemos case, analiza cell, la entrada de selección, ¿y qué hace? Y bueno, me saca, si es 0, 0, 0, cell, fíjense que es de 2 bits, ¿por qué? Porque cell está definido por 2 bits. Entonces, si es 0, 0, me saca A. Si es 0, 1, me saca B. Si es 1, 0, me saca C. Y si es 1, 1, me saca D. End case. Entonces, acá acabamos de describir un multiplexor de 4 a 1 con la sentencia de esta case. Antes la habíamos visto con un if. Siempre, volvemos a lo mismo. Yo no puedo poner un case fuera de un bloque always. ¿Sí? Acá empiezan ya algunas cosas interesantes también. Pero, ¿hasta acá se entendió? Antes que avance. Porque ya nos quedan unos 5 minutitos.
Sí, que profe. ¿Se entendió acá? O sea, hemos visto la asignación esta, la bloqueante, los bloques procedurales de asignación bloqueante y no bloqueante, en los cuales en uno tenemos que tener, o vamos a tener el clock y las variables van a ser tipo registros, y en el otro, en su lista de sensibilidad, van a ser variables comunes, pero siempre dentro de un bloque always voy a poder utilizar las sentencias estas del tipo behavioral o comportamental, que son el case, el if, el for. Vamos acá. Observen esto. Yo puedo utilizar, este es un secuenciador también, es un multiplexor que me va tirando unos datos. Yo quiero ver si en estos minutitos no los voy a volver locos, si nos damos cuenta qué hace esto. Yo lo llevo hasta acá, porque esto tiene un prescaler que ya lo vamos a analizar la próxima. Pero miren, es poquito el código que hay acá. En un ratito lo trato de explicar, y si no, lo dejamos para la que viene. Miren, parámetro np igual a 22. ¿Qué se imagina que me hace esta palabra reservada parámetro? Está en el apunte, ¿eh? Después dice parámetro val 0 igual a 4 b1010. ¿Puede ser que sea como una constante? Exactamente, yo defino, si yo digo parámetro np, y np ¿a qué va a valer? Va a valer 22. Yo le digo parámetro val 0 igual a esto, y bueno, val 0 va a valer 1010. Acá ya introdujimos, mejor dicho, otro temita más. El parámetro. Yo lo parametrizo. En vez de estar, siempre me va a valer lo mismo esto, ¿no? O sea, val va a valer siempre esto. Claro, yo después si quiero modificar el parámetro, lo modifico desde ahí, ya me queda... Exacto, exacto. Esta es otra forma de buena regla de descripción, vamos a decir. Entonces yo vengo, modifico acá arriba y no tengo que estar modificando en ninguna otra parte más. Acá, ¿qué hago? Defino dos wires, son dos entradas, no nos olvidemos del vector. Defino dos entradas, dos wires, ¿cierto? Val 0 y val 1, y una de selección. Esto claramente es un multiplexor de 2 a 1. Solamente que cada entrada tiene 4, perdón. Son vectores. Ahora, por las entradas del MUX, cableamos los datos de entrada. Entonces, ahora sí le hago un assign, ¿y qué hago? Y, ¿cuánto valdría val 0? Valdría 1, 0, 1, 0. ¿Y cuánto valdría val 1? 0, 1, 0, 1. Assign. Directamente, esto viene acá, y esto viene acá. Ahora, implemento el multiplexor. Always, que pongo en mi lista de sensibilidad, bueno, todos los componentes del multiplexor. Y digo, si cell es igual a 0, saco el dato, ¿qué dato saco? Y saco 1, 0, 1, 0. Y si no, saco el otro valor. O sea, volvemos a lo mismo, es bastante simple. Acá el multiplexor lo representamos con un if, y anteriormente acá lo hicimos con un case. Hace exactamente lo mismo. En este caso es de 4 a 1. ¿Sí? Acá es de 2 a 1. Podríamos haberlo hecho de 4 a 1. El ejemplo es así. Esto que está acá abajo ya lo vamos a ver. Es un prescaler que lo que hace es que va a ir cambiando los valores para ir seleccionando dinámicamente lo que yo les decía, 0, 0, 0, 1. Va a ir cambiando los dos valores. No importa ahora, no quiero que se me confundan. Lo vamos a ver después a eso. Profe, ¿y ese always estaría actuando como bloqueante ahí? Y claro, ¿por qué? ¿Por qué como bloqueante? Y porque no tiene como sentencia el clock. Exactamente. Profe, falta el begin y el end ahí, ¿eh? Muy mal. Bueno, exactamente. Falta el begin y el end. ¿Y por qué no está el begin y el end? Porque se puede. A ver, vamos a ver. Es una sola sentencia.
Exactamente, es una sola sentencia. ¿Ven? Acá ya empezamos, esto me gusta, ¿ves? Ya estamos, están despiertos, se dan cuenta, yo lo compilo, vamos a ver si es cierto. Y le vamos a poner el beginning end y vamos a ver si es cierto que... Al always, me parece, ¿no? Vamos a esperar que termine. Bueno, evidentemente que acá ya está prácticamente, porque si no ya me hubiera dado. Y antes que nada, vamos a ver qué implemento. Me tomó el cambio y me está compilando de vuelta. Ok. Olvídense del prescaler. No está implementado esto. Vamos a cerrar acá. Bueno, ¿se entiende, chicos, hasta acá lo que hemos visto? Multiplexores, codificadores, generación de funciones lógicas con ambos dispositivos. Ya empezamos a ver los bloques, acá me generó algo que no me gusta. Data 3, está bien, porque está sacando los datos y lo va haciendo en función del prescaler, pero no importa. Ya después yo voy a explicar qué hace el prescaler, no los quiero confundir. Quedémonos acá, ya vamos a explicar qué hace esa partecita. Así no metemos ruido, porque esto en este momento no nos interesa. Profe, ahí en el always la asignación de data no sería con el igual solo. Bueno, ahí me gusta también. Esto es lo que venimos diciendo. Bueno, chicos, ¿se ha entendido el tema? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quede por ahí? Lo que no se entienda, me dicen, lo tratamos de ver por Telegram, lo volvemos a repetir la clase que viene, traten de darle una leída, el apunte está subido, como para que recuerden, hagan una leidita de no olvidarse, porque en un día nos olvidamos para qué es una asignación y para qué la otra. Así que bueno, y ya después vamos a ver bien qué hace esa otra parte del circuito. ¿Se entendió? Tengo una duda sobre el código que vimos Sí. recién. ¿Por qué cuando arranca el módulo y define el clock, por qué lo define como input wire? ¿Es que clock? Arriba, Perdón. donde arranca el módulo. Porque lo podés definir como wire. O sea, está definido de las dos formas. Sí. Y fíjate que si bien está definido como wire y está el clock, no lo estamos usando acá. ¿Por qué? Porque lo estamos usando abajo, por eso no me quería meter a explicar el prescaler que ya lo vamos a ver. Me hacía ruido esa parte, ¿no? Sí. Olvídate. No estaría haciendo al funcionamiento del multiplexor el clock en este momento. ¿Estamos, chicos? Listo, profe. Una consultita. En el parcial va a entrar, por ejemplo, describir un multiplexor de HDL. No. En este parcial, no. En el que sigue,
En el que sigue, en el último parcial, sí va a entrar descripción, algo de descripción. En este no, ya lo dijimos. Entraba todo lo que es multiplexores, codificadores, sumadores, bla, 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 tecnología, pero no entra Verilog. El último parcial sí va a entrar alguna descripción. ¿Estamos? A mí me quedó una duda del TP de aula 5, no sé si yo lo había respondido. ¿Hay que subirlo para el 30? Antes, la idea es antes la idea es antes del parcial. Ok. Si no llegan a entregarlo al último práctico, no hay problema, me lo entregan después, no hay drama. De 10, profe. Listo, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben por Telegram hasta que nos veamos la próxima y lo resolvemos, ¿sí? Gracias, profe. Listo, chicos. Nos vemos. Nos vemos.